Muy buenas tardes, por acá les habla el doctor Luis Belloso, facilitador de la asignatura de investigación de mercado. Continuamos entonces con el desarrollo de la unidad relacionada a cómo diseñar una encuesta, un estudio de mercado, una encuesta que es parte de un estudio de mercado. Ya hemos hablado entonces anteriormente de la necesidad de desarrollar este estudio de mercado con la finalidad de que las organizaciones puedan conocer qué están necesitando nuestros consumidores, qué están pidiendo nuestros clientes, cuáles son los atributos representativos de un producto que ellos consideran como elemento clave. Pero ahora también la organización desea conocer cuál es el nivel de satisfacción, cuál es el nivel de compromiso de estos clientes, qué esperan estos clientes de la organización, o simple y llanamente ya un producto se encuentra con mucho tiempo en el mercado y necesita un refrescamiento de la imagen o de sus características o ventajas competitivas. Entonces, por ello es que se desarrollan los estudios de mercado, especialmente las encuestas, como un instrumento clave que le va a permitir que les permite, perdón, a las organizaciones, porque se hace el sondeo entre el público objetivo y allí se tiene entonces la respuesta en fuente viva de lo que necesariamente están necesitando nuestros consumidores, nuestros clientes, de lo que están demandando nuestros clientes, pero también los futuros clientes a los cuales podemos abordar o podemos llegar en un determinado momento con la finalidad de incrementar esa acción relacional de la organización con el entorno, específicamente con el mercado. Entonces, ¿de qué depende el éxito de un estudio de mercado, de una investigación de mercado? Depende en gran medida del cuestionario que se desarrolla para su aplicación. ¿Por qué en gran medida de ese cuestionario o es quien lleva la mayor porcentaje de peso? Porque es una herramienta esencial que nos permite recopilar datos valiosos que permitan conocer mejor las preferencias, comportamientos y necesidades que presentan los consumidores. Un cuestionario con dos características claves, que sea claro y que sea efectivo, va a permitir entonces evitar información sesgada, que el proceso de recolección de datos no sea totalmente efectivo y que la respuesta, la información, los datos obtenidos no sean totalmente certeros o no sean totalmente válidos. ¿Para qué? Para considerar el desarrollo de tomar decisiones estratégicas, decisiones en este caso organizacionales o empresariales, que reorienten el quehacer de la organización. Para ello entonces estos cuestionarios como instrumentos clave tienen un alcance que se basa entonces en que cualquier investigación, sin una estructura adecuada, sin unas preguntas bien formuladas, unas preguntas claras, concisas y precisas, conlleva entonces a que la organización no pueda medir en forma efectiva cuál es su nivel de posicionamiento y no pueda darle una lectura adecuada a las demandas que presentan los clientes y por supuesto entonces la organización puede salir parcialmente del mercado o lo que no se quiere, salir totalmente del mercado. Es allí en la reorientación que se le debe dar a estos estudios del mercado, aplicando cuestionarios altamente efectivos que permitan visualizar situaciones clave, elementos clave, características clave que los consumidores necesitan para poder darle un surgimiento al desarrollo de estos productos o tan simple y llanamente el servicio, hay que añadirle nuevos atributos para poder mantenerse activos en el mercado y con ello estar generando una participación altamente efectiva. Los elementos claves que se presentan para un cuestionario, en un estudio de mercado, son tres. Primer elemento clave, la claridad en las preguntas. Las preguntas formuladas deben ser claves. Las preguntas formuladas tienen que medir una única intencionalidad. En una pregunta nosotros no debemos tener dos orientaciones. Por ejemplo, considera que el champú marca X es altamente efectivo y poco costoso. Estamos midiendo dos acciones. La efectividad del producto o lo bueno del producto y el precio. Entonces tenemos que marcar allí una única orientación, pero con preguntas claves, preguntas certeras, que orienten al consumidor a dar una respuesta efectiva sobre cuál es su apreciación en función de lo que se le está preguntando. Segundo, la longitud de las preguntas, que sean preguntas cortas, porque las preguntas muy largas tienden a perderse su orientación o tan simplemente se desvirtúan cuando se están respondiendo.
La tercera característica clave o el tercer elemento clave es la objetividad. No podemos entonces plantear desde el punto de vista de la subjetividad cuando estamos, primero, redactando las preguntas o desarrollando una dinámica en la cual nosotros vamos a obtener información. Tenemos que partir entonces de ser objetivos, trabajar con información clave, desarrollar esa entrevista en función de elementos claves que nos vayan a permitir entonces obtener información en tiempo real sobre los atributos de mayor representatividad que nuestros consumidores necesitan como elemento clave para mantenerse activos con nuestra marca. Al diseñar entonces estos instrumentos que integran un estudio de mercado, tenemos que definir los objetivos del estudio. O sea, cuál es el fin que persigue nuestro estudio. No es solamente de desarrollar un estudio de mercado, no. Todo estudio de mercado se orienta con un determinado fin o obedece a un determinado fin. Queremos que lanzar un producto nuevo, redimensionar un producto que tenemos, conocer cuáles son conocer cuál es la opinión de nuestros consumidores o tan simplemente indagar para verificar qué necesidad poseen nuestros consumidores con la finalidad de que de generar nosotros ese producto o poder prestar ese servicio y llenar ese vacío que se presenta en la actualidad. Debemos entonces agrupar las preguntas por tema. Si estamos en presencia queremos evaluar cuatro elementos del champú marca X. Entonces, el primer elemento es el empaque. Tenemos que entonces, el segundo elemento es el precio. El tercer elemento son los beneficios y el cuarto elemento es la relación precio-producto, precio-valor del producto. Entonces, no podemos mezclar preguntas de empaque con preguntas de precio, con preguntas de valor, con preguntas de características distintivas. No, tenemos que ir agrupando las preguntas por grupo para determinar una orientación allí altamente efectiva y coherencia en el discurso. Agrupar las preguntas por temas, como lo habíamos comentado, y elegir el tipo de preguntas. En ocasiones, para un determinado grupo de preguntas que tienen una intencionalidad marcada, podemos hacer preguntas dicotómicas, sí o no. Por ejemplo, ¿considera usted que la cantidad de producto del champú X es considerada altamente efectiva? Sí, sí o no. No hay otra respuesta. O es sí o es no. No es a veces, casi siempre, nunca, casi nunca o algunas veces. Pero ahora, si decimos, bueno, ¿considera usted que el champú marca X este, cumple con todos los estándares para dejar su cabello en condiciones con alto nivel de hidratación? Entonces, puede ser que siempre, o puede ser que a veces, o algunas veces, porque había que complementar ese champú con algún otro producto. Entonces, no podemos decir que siempre las preguntas van a ser dicotómicas, sí o no podemos decir que todas las preguntas van a tener tres opciones de respuesta, porque a veces tenemos que plantear preguntas en el escenario de que las respuestas sean abiertas, porque cada consumidor va a determinar una respuesta propia y después nos va a tocar entonces a la tarea de calificar esa apreciación cualitativa que nos está dando cada consumidor para poder enumerarla y desarrollar la proporción o respuestas obtenidas en cada una de las opciones. La diferencia entre preguntas cualitativas y cuantitativas en un estudio de mercado. ¿Cuándo es relevante desarrollar preguntas de orden cualitativo y cuándo es relevante desarrollar preguntas de orden cuantitativo? Bueno, hay una opción de respuestas encontradas. ¿Por qué? Porque las preguntas cualitativas buscan explorar las percepciones, opiniones y experiencia de los consumidores. Son útiles para atender el porqué detrás de sus acciones, mientras que las preguntas cuantitativas buscan obtener datos medibles como la frecuencia de uso del producto, la satisfacción de escala del 1 al 10 o la escala que estemos midiendo, entre otros, para allí entonces analizar cuantitativamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra apreciación va a ser cualitativa o cuando nuestra apreciación va a ser cuantitativa. ¿Por qué? Porque en la cuantitativa voy a medir, mientras que en la cualitativa voy a buscar percepciones, gustos, opiniones, inclusive hasta sugerencias que nuestros consumidores nos puedan estar generando.
Ambas son totalmente válidas, no podemos decir que tiene que ser todas netamente cualitativas ni todas netamente cuantitativas. Podemos hacer una mezcla para un atributo que estemos midiendo precio, pues ya sabemos entonces que podemos desarrollar esas preguntas cuantitativas, pero para un producto que estamos hablando de calidad, podemos hablar entonces de preguntas cualitativas y ambas integran la misma encuesta. O midiendo precios, pues, midiendo calidad, podemos determinar unas preguntas cuantitativas y otras preguntas cualitativas en relación al mismo atributo que estamos midiendo. Entonces, lo que tenemos es que desarrollar una mezcla altamente efectiva de estas preguntas. La estructura recomendada que debe contener o que debe prevalecer en un cuestionario que entiende una estructura, un estudio de mercado, primero una introducción donde se explique brevemente cuál es el propósito del estudio y agradecer con unas frases muy elegantes, muy bonitas al participante o a las participantes por el tiempo que ellos nos están cediendo. Segundo, desarrollar esas preguntas generales en las cuales ya sabemos que tenemos que evitar sesgos, ser un poco directos, que la pregunta no sea tan larga, pero tampoco tan corta que quede a la imaginación, que la pregunta se encuentre bien formulada, es decir, bien explicada. Tercero, cuarto, generar una conclusión efectiva una vez que nosotros hemos desarrollado todo el análisis de las preguntas y todo el análisis de esa base de datos que obtuvimos, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de obtener respuestas claras ante las interrogantes que nosotros como organización nos estamos planteando. Entonces, estas preguntas generales se consideran como que el inicio, las preguntas más suaves, las preguntas de orden general, unas preguntas no tan específicas. Después entonces de lograr que nuestros participantes nos contesten todas estas preguntas generales, vamos a ir ya a unas preguntas más específicas que están orientadas con características o elementos particulares. Estas características o estos elementos particulares nos van a permitir desarrollar esta medición bajo la cual entonces nosotros vamos a valorar en forma cuantitativa, en forma cualitativa, los atributos que estén marcados por la intencionalidad del estudio. Las técnicas avanzadas para mejorar la tasa de respuesta en los cuestionarios de estudio de mercado. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos que nos dicen, no, no tengo tiempo para responderte. O te atiendo, pero que sean preguntas muy directas. O mira, envíamelo por correo electrónico y yo te doy la respuesta. Entonces tenemos que buscar algún interés para nuestros participantes con la finalidad de generar una efectividad en este proceso de recolección de datos. El primer elemento clave es un incentivo, ofrecer recompensas para aumentar significativamente la tasa de participación. Vuelvo ejemplo, por ejemplo, la organización está pensando, un laboratorio farmacéutico, en lanzar una nueva vitamina C que tenga selenio, pero también que tenga zinc, por dar un ejemplo. Entonces, ya una vez que ese producto está ahí, bueno, se determinan varias pruebas, varias muestras, para que los consumidores evalúen, tomen el producto, mira, por la respuesta, por el tiempo que nos brindó, gentilmente, toma aquí una muestra de este producto. Regularmente sucede para dar a conocer las características o ventajas competitivas de nuestros productos. Que los cuestionarios sean cortos para entonces ser directos y poder obtener un cierre efectivo a través de una retroalimentación una vez que se hayan aplicado el instrumento. Es decir, una vez que nos contestaron, perdón, las preguntas, nos determinen cuáles son las características representativas, qué piensa del producto, qué le añadiría al producto o qué cambiaría. Entonces ahí estamos obteniendo otra lectura más directa, sino a través de preguntas. Y la última o la tercera es entonces establecer, no solamente seleccionar a un grupo de encuestados, sino ampliar esa torta de participación para tener allí respuestas de diversas índoles que nos permitan incrementar ese capital relacional con la cual la organización está determinando características distintivas que van a marcarse con un elemento clave para poder obtener respuestas en relación a la lectura que se le está dando al producto, al servicio, cuáles son las ventajas, cuáles son los elementos clave, cuáles son los atributos que cambiarían, y con ello entonces la organización puede generar estrategias altamente efectivas que le permitan redimensionar un producto existente o tan simple ya no como ya no continuar con ese producto y llegar a una nueva unidad estratégica de negocio. Entonces, allí la importancia de, primero, de establecer acciones claves, establecer acciones concretas, pero también de establecer acciones netamente participativas.
Los indicadores claves por los cuales nosotros vamos a evaluar la calidad de las preguntas en un estudio de mercado están dados primero por la tasa de respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, bueno, si desarrollamos 20 preguntas, de esas 20 preguntas, ¿cuántas tuvimos una respuesta? Bueno, de 20, desarrollamos 20 preguntas y de esas 20 preguntas se lo aplicamos a 50 personas. Entonces, determinamos la totalidad de preguntas, pero de esa totalidad de preguntas formuladas, ¿cuántas nos dieron una respuesta y cuántas están sin responder? Entonces, las preguntas que quedaron sin respuesta tenemos que evaluar, porque si todas las personas o gran parte de esas personas coinciden en dejar la misma cantidad de preguntas sin responder, algo está pasando con la formulación, algo pasó, perdón, con la formulación de esas preguntas. Quizás están claras para nosotros como organización, porque poseemos toda la información, tenemos la intencionalidad que queremos medir, pero ahora el cliente no tiene clara la redacción. Puede ser una, o tan simple y llanamente que no sea un atributo característico que el cliente lo vea como representativo. La segunda acción clave para medir a través de estos instrumentos, de estos indicadores, es la claridad en las preguntas, que si efectivamente la respuesta proporciona la información necesaria. Entonces, no es solamente formular o generar este cuestionario y aplicarlo, no, ese cuestionario tiene que ir a un proceso de medición y este proceso de medición se conoce como prueba piloto. Esta prueba piloto entonces va a determinar la efectividad con la cual se mide nuestro instrumento. Va a decir si nuestro instrumento posee una alta confiabilidad o tan simple y llanamente nuestro instrumento debe ser redimensionado para obtener una mejor o una nueva versión que en realidad genere respuestas efectivas y sea el entendimiento de los consumidores para que ellos puedan expresar su mejor respuesta, su mejor opinión, medir efectivamente los atributos en relación a los productos o servicios que nuestra organización está ofreciendo en el mercado. El tercer elemento clave que vamos a trabajar a través de estos indicadores es la relevancia. Es determinar efectivamente lo que estamos preguntando tiene coherencia y se relacionan, hace match con los objetivos del estudio, porque si el objetivo, no podemos hablar entonces de si conoce el desodorante de Oxogen. No, porque ahí estamos hablando de conocimiento de un producto y las ventajas o características distintivas de un producto. Tenemos que entonces reorientar las preguntas en función de el segmento de desodorantes para de desodorantes. ¿Cuál cree usted que sería la principal característica las principales características o atributos que debe reunir una determinada marca de un desodorante? Ahí estamos explorando qué necesita el consumidor en relación a ciertos productos con ciertas características, porque entonces en el mundo de los desodorantes nos encontramos con desodorantes que son libres de aluminio, de estos desodorantes que son antitranspirantes, desodorantes que son normales, desodorantes que son con características especiales que no manchan la ropa. Entonces, no le estamos preguntando en función cuál considera usted el principal atributo de una marca, sino de lo que existe en el mercado, cuáles consideran que son las desodorantes, continuando con el ejemplo, para nosotros allí obtener la lectura. Mira, nos encontramos entonces que la gente quiere un desodorante que sea antitranspirante, pero también que proteja, que no manche la ropa y que sea libre de aluminio. Entonces, allí les queda a la organización determinar si se encuentra en capacidad de fabricar ese producto o decir, bueno, no puedo fabricar netamente uno, pero sí de ese conjunto de respuestas que nos dieron nuestros clientes, vamos a generar dos productos, un producto que sea netamente libre de aluminio y el otro antitranspirante que no manche la ropa. Entonces allí tenemos una lectura efectiva que debemos generar a las respuestas emitidas por medir la efectividad del instrumento que estamos aplicando para el proceso de recolección de datos. Por acá les habló el doctor Luis Belloso, facilitador de esta asignatura de investigación de mercado. Cualquier duda, no tengan ningún problema, no duden, mejor dicho, en escribir a través de la plataforma para que puedan su inquietud sea atendida a tiempo y puedan desarrollar la actividad evaluativa en el mejor de los tiempos y con el mejor de los resultados. Muy buenas tardes y nos seguimos manteniendo en contacto.